Buenas noches, Dios los bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar aquí delante de su presencia para dar una clase más en este día de los diseños del Padre, de intercesión profética en cuanto a los diseños establecidos por el Padre en la tierra. Les bendigo con toda bendición de lo alto en el poderoso nombre de Cristo y pidiéndole al Señor Todopoderoso que nos guíe, nos direccione en esta noche para que podamos entender esta palabra, esta clase de esta noche pueda ser entendida, pueda ser recibida en el Espíritu, donde se tiene que recibir, para que quede esa palabra en cada uno de ustedes y dé fruto abundante. Gracias al Espíritu Santo que lleva esta palabra hasta los confines de la tierra, hasta lo más profundo. Gracias Espíritu de Dios por estar en medio de nosotros, obrando y trabajando de tal manera. Les saludo, les extiendo el manto profético, les bendigo. Desato en esta noche palabra de ciencia, palabra de poder, palabra de autoridad. Que sus ojos espirituales y sus oídos espirituales se abran en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias Señor, gracias Espíritu Santo, gracias. No sé dónde se encuentren, pero donde quiera que estén, que la paz, la gracia y el favor del Todopoderoso estén con ustedes. Que toda ansiedad, que toda angustia, que toda opresión en este momento quede anulado sin poder, se desautorizan los planes de las tinieblas en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Señor, gracias por lo que estás haciendo, Señor, por lo que hemos vivido, Señor, por lo que estamos por vivir, porque no estamos solos. Tú estás con nosotros, Señor, y todo lo que nosotros estemos pasando, tú estás con nosotros, que así como entraste con Sadrán, Mesach y Abed-nego al horno de fuego, Señor, que no los dejaste solos, también estás con nosotros. En cada circunstancia, en cada situación, tú estás con nosotros, Dios. Gracias, Señor, por acompañarnos y por ayudarnos. Hoy se establece un nuevo tiempo en esta hora, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. En esta noche vamos a estudiar la profecía congregacional. O sea, cómo se debe mover la profecía en la congregación. A veces no se habla mucho proféticamente en la congregación, pero es necesario. Necesitamos que se mueva la palabra profética o la profecía en la congregación. Vamos a estar mirando el orden que lleva la profecía en la congregación, cómo tiene que ser. Para esto inicio con una cita bíblica que está en Primera de Corintios 14:26. Ustedes van a empezar a anotar estas citas bíblicas. Primera de Corintios 14:26 dice que hay que hacer, pues, hermanos, con signo de preguntas. Cuando reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para la edificación del cuerpo de Cristo. En las congregaciones cristianas que aceptan el fluir del Espíritu Santo, es corriente que en cierto momento se dé la manifestación de los dones espirituales. Entre ellos, la palabra profética, que debe ser bien conducida para obtener el fruto que el Espíritu Santo quiere para la congregación o personas individuales. Mire lo que dice la palabra. La palabra profética puede ser para toda la congregación o para una persona en específico o una persona individual. La palabra profética también se debe ejercitar decentemente y en orden.
para que se obtenga el fruto que es la paz, que es lo que Dios desea. La profecía congregacional. Entendemos como palabra profética congregacional a la profecía que va dirigida hacia una congregación y puede fluir de dos maneras. Vamos a mirar las dos maneras en las que puede fluir la palabra profética en una congregación. La primera manera es durante la reunión. Primera de Corintios 14:30 dice, en cuyo caso se da en este momento según el orden congregacional que se haya establecido. Esa es la primera. Y la segunda, fuera de la reunión, en cuyo caso se le entrega al pastor y éste determina el momento de darla a conocer. O sea, para nosotros poder dar una palabra profética en la congregación, estos son los dos órdenes. Durante la reunión o fuera de la reunión. Durante la reunión, en cuyo caso se da en ese momento según el orden congregacional que se haya establecido. O sea, en todas las congregaciones hay un orden congregacional, hay unas autoridades proféticas. Entonces uno va a la persona, la autoridad profética, y dice, he recibido esta palabra, y la autoridad profética le dice si eso viene de Dios o no, porque a veces el enemigo habla y quiere hacer show. La otra fuera de la reunión, en cuyo caso se le entrega al pastor y éste determina el momento de darla a conocer. O sea, usted recibe la palabra y va al pastor y le dice, pastor, he recibido esta palabra, usted sopésela, estúdiela y si siente paz, pues entonces en el momento determinado el pastor le podrá decir a la persona de la palabra si es para una persona en específico o para la congregación. Espero que yo haya podido ser clara con esto, porque estos son órdenes, esto es el orden específico para la palabra profética dentro de la congregación. En este caso, la enseñanza se refiere únicamente a la palabra profética que se recibe al momento de la reunión, como lo dice en 1 Corintios 14, del 26 al 31. Todas estas palabras van a estar estudiándolas, todas estas citas bíblicas van a estar estudiándolas. Yo les había hablado el viernes pasado que íbamos a hacer unas preguntas, pero como varias personas me dijeron que esta noche no podían conectarse a la escuela, entonces vamos a dejar las preguntas para después. Yo creo que esta semana vamos a estar trabajándola toda así, sin las preguntas, y vamos a ver. De pronto, de las personas que han estado conmigo en la escuela desde el primer día, me gustaría que me dijeran cuánto tiempo llevamos, qué tiempo llevamos estudiándola. Si ya tenemos más del mes, si tenemos mes y medio, si van, a ver qué tiempo tenemos estudiando la escuela, a ver qué tanto ustedes están pendientes y qué tanto ustedes han estado pendientes de los tiempos, del tiempo que hemos estado estudiando la escuela. Vamos a mirar el fluir de la palabra profética en la congregación. Iniciamos el 2 de abril. O sea que todavía no tenemos el mes. Terminando el mes, tenemos 27 días. Bueno, qué bien. Terminando el mes, yo creería que pasando esta semana a la otra vamos a tener unos días de descanso y volvemos a reabrir la escuela para yo poder entrar a estudiar una palabra diferente o otros temas. Quisiera que me escribieran ahí si han crecido, cómo se han sentido, si les hace falta la escuela, que me cuenten por favor, que me digan por favor cómo se han sentido, si Dios les ha hablado, qué preguntas tienen. Qué bueno que me digan de pronto que tienen preguntas, alguna cosa, para yo estar pendiente de sacar esas preguntas y responderlas. Bueno, ahora seguimos. El fluir de la palabra profética congregacional. La palabra profética congregacional fluye al momento de la reunión de tal manera que los que profetizan
no deben preparar de antemano la palabra profética que van a dar, sino que deben orar antes de la reunión y estar atentos a la voz de Dios, al mensaje que Él quiere dar a su iglesia, porque la palabra profética nunca debe ser preparada. Así dice el Señor y tal cosa, no, eso no debe ser preparado, eso es espontáneo. El Espíritu de Dios en un momento llega y se posa en la vida de alguien que está dispuesto y puede Dios hablar por medio de esa persona. Se despejan muchas dudas, qué bueno, Mayerly. Me alegro mucho porque esa es la idea. Esa es la idea del Señor, que mucha duda que hay se ha despejado. Se puede dar que un mismo mensaje se lo dé Dios a varios profetas, lo cual es una confirmación del mismo. Pues en boca de 2 o 3 testigos está la verdad. Dice, eso lo dice 2 Corintios 13:1. En ese caso no es necesario que todos hablen. ¿Para qué repetir? Uno habla y los otros sopesan el mensaje. Los otros miran si verdaderamente estamos de acuerdo al mensaje, si la palabra viene de parte de Dios. Ese es parte del orden en medio de la congregación. Forma de recibir la palabra profética en la congregación. Cada quien profetiza debe aprender a recibir las comunicaciones de Dios. El que recibe el mensaje, esto lo recibe sobrenaturalmente, lo recibe espiritualmente. Es el Espíritu de Dios hablando al espíritu del hombre. La forma como Dios habla a cada quien, la palabra profética puede fluir en forma de una visión. La persona puede estar viendo como quien ve una película, como quien ve que pasó una película, como algo, como un cuadro, como algo que pasó. Entonces Dios habla de esas maneras, mostrándole en visión una palabra al espíritu por medio de pensamiento o sentimiento, voz audible u otra. Dios puede hablar de muchas formas. Él puede hablar multiformes, muchísimas formas porque Él es Dios. Él le puede poner un pensamiento, un sentimiento, de sentir, por ejemplo, de ir a abrazar a alguien y darle una palabra. Y es Dios el que lo hace. Y Dios está esperando que nosotros le prestemos nuestros brazos, nuestra boca, nuestros pies y todo para poder ir a alguna casa o a alguna persona a llevar un mensaje, a llevar una palabra, no necesariamente dentro de la congregación. A mí muchas veces me ha tocado apagar el fogón en la casa, coger el bolso y salir a cierta parte específica donde el Señor me lleve y me direcciona a dar una palabra, es simplemente un abrazo o una palabra. Y Dios lo puede usar a usted de esa manera. En cualquier momento, el Espíritu Santo lo puede estar usando de esa manera. Entonces mire lo que dice, para recibir la palabra profética en la congregación se sugiere proceder de la siguiente manera. Entrar en la presencia de Dios y participar en la reunión orando, alabando y adorando. Cuando nosotros estamos orando, alabando o adorando, Dios en ese momento puede hablar. El Espíritu Santo puede hablar. Bueno, Lina, qué bendición que estás siendo preparada por el Espíritu Santo en cuanto a lo profético. Qué bendición tan grande que yo pueda hacer un canal para que el Espíritu de Dios les hable, para que Él los entrene, para que Él los prepare. Al momento de recibir la palabra profética hay que poner atención a lo que Dios está dando por medio de una visión, palabra al Espíritu, palabra audible o otro medio. Si no está claro el mensaje, pregúntele al Señor qué es. ¿Qué quieres que yo hable, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Espíritu Santo? Y después de que tú le hables, espere. Espere porque ciertamente Él te va a guiar, te va a direccionar y te va a decir qué es lo que tienes que decir y a quién se lo tiene que decir. No podemos que a mí me pareció y yo voy a ir a decir una cantidad de cosas. No, tiene que ser guiada y direccionado por el Espíritu de Dios.
Tenemos que ordenar mentalmente el mensaje, el punto principal, y si hay otros, concretarlos. Porque a veces el Señor habla 3 o 4 palabras, entonces usted tiene que arreglar el mensaje para la persona. Vamos a mirar la entrega de la palabra profética en la congregación. La entrega de la palabra profética a la congregación cambia según el orden en que cada iglesia se haya establecido para esto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, se evidencia lo siguiente. Vamos a poner cuidado a esto. 2 o 3 profetas hablan, primera de Corintios 14, 29. En este caso son profetas ministeriales. Es la misma palabra es la misma palabra. Profeta utiliza que el profeta utiliza en Efesios 4:11. Hablan directamente a la congregación 2 o 3 y los demás profetas juzgan. Por eso es que debe haber un concilio de profetas. No debe haber un solo profeta, sino que deben haber varios. Porque un profeta habla, los otros 2 o 3 callan, pero estudian la palabra. Se juzga la palabra. Les he explicado que la palabra profética o los dones proféticos son los únicos que se juzgan. Es lo único que uno tiene que mirar si es Dios el que está hablando, si son las emociones de la persona la que está hablando, o puede ser el enemigo que esté hablando. Tenemos que tener mucho cuidado y por eso tenemos que tener madurez para sopesar la palabra que en ese momento se esté dando. Miramos entonces aquí que tenemos que hablar es por turnos. Todos los profetas pueden profetizar, pero uno por uno, no todos hablando a la vez. Imagínense 4 o 5 personas hablando a la vez un mensaje que Dios está mandando. Dios no trabaja nunca en desorden. Dios siempre trabaja en el orden, porque Dios es orden. Entonces, aquellos que sienten felicidad en estos temas es porque son llamados profetas y Dios los está preparando y Dios los está entrenando. Porque vienen tiempos difíciles. Yo voy a hacer un paréntesis aquí. Vienen tiempos muy difíciles y yo quiero que ustedes estén pendientes de lo que va a suceder el 14 de mayo de este año, ¿no? Este próximo 14 de mayo, que hay una reunión en Roma donde toda la élite y todos los grandes de este tiempo, dígase usted el Papa Francisco, los presidentes, Trump, una cantidad de gente se van a reunir en Roma y van a hacer como un pacto, como legalizar algo. Y eso tiene que ver con la iglesia cristiana, porque ellos quieren en uno de los puntos legalizar una sola reunión, una sola religión, y eso es lo que tiene que ver con la iglesia ecuménica. Entonces yo sé que no es por casualidad que el Señor los está entrenando, no es por casualidad que el Señor los está preparando. El Señor va a abrir la mente, va a abrir el corazón, el Señor va a despejar dudas, el Señor va a dar visiones, revelaciones, el Señor va a mostrar cosas que están guardadas, que están ocultas, y le va a poner el deseo y el querer como el hacer de leer más la palabra, de entrenarse, de prepararse a un mayor nivel, a mayor escala, para que no nos coja desapercibidos las cosas que van a empezar a suceder. Así es de que iglesia, qué bueno que están tan atentos y que están tan apercibidos de esta palabra. Vamos a seguir leyendo aquí, hablar por turnos. Todos los profetas pueden profetizar, pero uno por uno. Primera de Corintios 14:31 lo dice, las revelaciones del momento. Puede ser que alguno que está sentado reciba algo, entonces debe callar el que está hablando y dar lugar al otro. Primera de Corintios 14:30 y Primera de Corintios 14 del 8 y 9 dice que hay que hablar con palabras claras y entendibles. Primera de Corintios 14, 8, 9. La palabra profética debe ser hablada con palabras que se entiendan. El objetivo de Dios es que su pueblo entienda lo que Él quiere decirles.
La unción afecta la emoción. Miren esto. La unción afecta la emoción. Las profecías que se dan entre sollozos o con voz alterada no se entienden. El profeta debe procurar entregar un mensaje con la mayor claridad posible, con la mayor tranquilidad posible, sin perder la unción. Profecías en lenguas. Póngale cuidado a esto. Se puede dar solamente si hay quien interprete. Esto lo dice 1 Corintios 14, 27 y 28. O si el mismo que da el mensaje lo puede interpretar. El don de interpretación de lenguas es un don muy escaso dentro del cuerpo de Cristo. A veces la mayoría hablan en lenguas, pero que las interpreten, más bien pocos. Generalmente, Dios le da la interpretación de las lenguas a la misma persona que está hablando por el Espíritu. Como también puede suceder que una persona se levanta y habla en lenguas y otra se levanta e interpreta, porque también las lenguas es un don y la interpretación de lenguas es otro don diferente. A veces la persona que habla en lenguas la interpreta, pero a veces otra persona la puede interpretar. Esto debe hacerse con orden. Y cuando estas cosas todos estos dones proféticos se mueven con el orden de Dios, todos vamos a entender y vamos a ser edificados. Vamos a ser enseñados, vamos a recibir el mensaje clara y contundentemente. El final de la palabra profética debe discernirse en el momento. Dios termina de hablar. Una profecía larga no necesariamente es la mejor o la que viene de Dios. Dios generalmente habla corto. Dios a veces no necesita de hablar tantas cosas como no, porque una profecía muy larga puede más bien confundir. En algunas iglesias se acostumbra a juzgar la palabra profética congregacional antes de darla a la congregación, de tal manera que, y eso debe ser así, porque dice que esos dones se tienen que juzgar. Los que reciben la palabra profética la trasladan a un anciano o pastor, quien decide quién habla y quién no. Esto es recomendable mientras se admitan los profetas ministeriales. Hay lugares donde no se recibe la palabra ni se permite porque le tienen mucho miedo a los profetas y a la palabra profética. ¿Por qué? Por lo mismo, porque hay profetas que no están alineados, que no están preparados, que no fueron enviados por el Señor y se cometieron muchos errores, se cometieron muchos problemas. Entonces los pastores, para evitarse problemas, mejor no dejan fluir la palabra profética, callando así la voz de Dios y perdiendo la iglesia y la congregación una tremenda oportunidad de que Dios nos hable. Para eso son estas escuelas, para formar el carácter de la persona, para decirle a la persona no hay que hablar a la ligera, ni hay que hablar por hablar. Hay que hablar cuando Dios nos esté dando la palabra. Muchos dicen, así dice el Señor. Todo mensaje tiene la identificación de quien lo envía. De lo contrario sería un mensaje anónimo. De esta manera los profetas deberían saber el origen del mensaje que están recibiendo. ¿Quién es el que lo envía? El Padre es el Señor. Éxodo 32, 27. Juan 8, 54. El Hijo es el Señor y se puede usar como seudónimos. Apocalipsis 2, 18 y 3 del 1 al 7. El Hijo es el Señor y puede usar, y el Espíritu Santo también es el Señor, según Hechos 21, 11. Así dice el Señor. Puede estar hablando el Padre, puede estar hablando el Hijo, y puede estar hablando el Espíritu Santo.
En el Nuevo Testamento quien habla por excelencia es el Espíritu Santo. Juan 16, 13 al 15. Así dice el Señor, es la afirmación del mensaje recibido. Se pone al principio o al final. Hay que ejercitarse en la entrega de la palabra profética para no repetir a cada momento, así dice el Señor, así dice el Señor. La profecía es experiencia, comunicación con Dios, amistad con Dios, consagración, santidad, relación. Imagínense todo lo que hay que tener para poder recibir esa palabra. Juzgando la profecía. Los profetas deben juzgar la profecía congregacional recibida. Considerando que somos seres humanos sujetos a pasiones fuertes, emociones, problemas, nostalgias, deseos e ilusiones, debemos pensar que en cierto momento la palabra que sale de nuestra boca puede ser diferente de lo que Dios quería. Así hay varias clases de palabra profética. A ver, profetas, mucho cuidado con lo que salga de tu boca. Mucho cuidado, porque a veces decimos así dice el Señor, pero tenemos que saber si es el Padre, si es el Hijo o si es el Espíritu Santo el que está hablando en ese momento. Porque los tres hablan. Los tres pueden en un momento determinado darte una palabra. Profecía falsa es la que no viene de Dios. La persona no tiene el don o está totalmente equivocada. ¿Hay palabra falsa? Claro que la hay. ¿Hay palabra que no viene de parte de Dios? Claro que la hay. ¿Hay palabra que viene de las emociones de la persona? Yo esto ya lo he hablado muchas veces y lo sigo hablando porque estos problemas y estas dificultades no se pueden seguir sucediendo en las congregaciones. Profecía pobre, parte de una palabra verdadera, pero es influida por la situación personal de quien profetiza y se contamina con pensamientos, sentimientos y apreciaciones que no vienen de Dios. Yo espero que usted me esté entendiendo lo que estoy hablándole en esta noche. Sigo hablándole en esta noche. Profecía verdadera es la que viene íntegramente de Dios. Para juzgar una palabra profética congregacional se sugiere analizar varios aspectos. Primero, discernir el espíritu. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Porque no todos vienen de Dios. ¿Qué testimonio nos da el Espíritu acerca del que está hablando? El Espíritu Santo nos va a dar testimonio si es Dios o no es Dios el que está hablando. Definir si es una profecía de exhortación, un salmo, una palabra de ciencia, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación de lenguas. 1 Corintios 14, verso 26. No toda palabra que se recibe es profecía. No sé si a muchos de ustedes les ha sucedido o alguna vez les sucedió. Ubicar el centro de la profecía. Este es el punto o puntos principales a que se refiere el mensaje profético. Por ejemplo, arrepentíos. Arrepentimiento de pecados. ¿Se acuerdan cómo hablaba Juan el Bautista? Arrepentíos. ¿Y de qué nos tenemos que arrepentir? Pues de pecados. Necesidad de luchar, situación de pecado en particular, un evento por venir, un suceso. La palabra profética casi siempre habla de lo que está por venir. Pues ¿para qué vamos a profetizar lo que ya sucedió o lo que se está viviendo? Es más importante que la palabra venga a hablarnos de lo que está por venir. ¿Para qué? Para advertirnos, para prepararnos, para ayudarnos a que cuando llegue ese momento nosotros estemos preparados. Dice acá, la profecía está de acuerdo con la palabra de Dios escrita. Tiene que estar.
Toda palabra profética tiene que estar de acuerdo con la palabra escrita de Dios. No podemos estar hablando locuras. Tiene que ser la palabra escrita de Dios. Segunda de Pedro 1:29 lo dice. Ninguna profecía va a contradecir lo que Dios ya tiene establecido en las Escrituras. Nada de eso, porque el único que va a querer venir a contradecir la palabra escrita de Dios es Satanás, es el enemigo. Así que mucho cuidado, porque así dice el Señor, y resulta que el Señor no está diciendo nada, sino que el otro está aprovechando la oportunidad para confundir. La palabra profética tiene tres cosas específicas. Primera de Corintios 14:3 dice, ella edifica, ella exhorta y ella consuela. Esos tres objetivos cumple la palabra profética. Edificación, exhortación y consolación. Si esa palabra que a usted le dieron no lo edifica, no lo exhorta y no lo consuela, esa palabra no viene de Dios. Esa tal palabra no viene de Dios. Los frutos. ¿Qué reacción provocan en la congregación la palabra profética recibida? Si son los frutos del Espíritu. Mateo 7:16 lo dice. Que la palabra que se recibe en la congregación tiene los frutos del Espíritu Santo. Porque si traen confusión, entonces Gálatas 5:22, no son los frutos del Espíritu Santo, sino son los frutos de la carne. Porque la carne también habla, el yo también habla. Estamos terminando, lo bueno no dura, así es. Lo bueno se acaba rápido. Pero voy a terminar con esta parte, la reacción delante de la palabra profética en las congregaciones. Dios espera que haya una reacción delante de la palabra profética recibida. Así que hay que ministrar después de la palabra profética en varios sentidos. Primero, guiar al pueblo en el sentido que la profecía, en el sentido de lo que la profecía dijo. Por ejemplo, exhortación, arrepentimiento, fe, generosidad, oración, levantarse y guerrear, porque después que Dios manda una palabra profética, hay que esperar la reacción del pueblo. El pueblo de Dios tiene que salir feliz, tiene que salir contento, tiene que salir edificado. Hay palabras que son tan duras, hay palabras que hablan de muerte, hay palabras que hablan de destrucción, que la persona sale, es triste y aburrida y preocupada. De ninguna manera el Espíritu Santo habló. No habló el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no habla para confundir. El Espíritu Santo habla para edificar, para levantar. Las tres palabras que les dije: edificar, exhortar y consolar. Para eso habla el Espíritu Santo. Corregir la palabra, si es falsa o pobre, por ejemplo, si dio una mala orientación, se salió de la escritura o deja confusión, el pastor o el anciano encargado debe corregir de acuerdo a la escritura, de lo contrario habrá malos frutos en la congregación. O sea que nosotros, cuando hay algún espíritu de error, debemos pararnos y arreglar la situación. Preparar a la congregación, no podemos dejarla con una palabra de confusión, con una palabra de error. Si la palabra es más profunda y trascendental, hay que determinar con el ministerio pastoral las acciones a tomar. Por ejemplo, si la palabra profética trae la denuncia de una guerra espiritual contra la iglesia, posiblemente se requerirá que la membresía entre en ayuno y oración durante varios días u otras acciones, una colecta. Eso está en Hechos 11, 28 al 30. Reuniones de ministración y arrepentimiento y otras. Dios a veces habla de cosas por venir para que la iglesia se levante en ayuno, para que la iglesia se levante en oración,
o para que la iglesia se levante en guerra espiritual, porque el enemigo estará constantemente listo y preparado para atacar la iglesia. En resumen, podemos decir, termino con esto. En resumen, podemos decir que la palabra profética puede fluir en las asambleas cristianas y es necesario que los que profetizan aprendan a recibir, a trasladar esta palabra. Para ello deben participar completamente en los devocionales. La palabra profética debe ser trasladada por turnos y que 2 o 3 hablen con voz clara, entendible, audible, y la profecía en lenguas se permite solo si hay quien interprete. Mientras tanto, los demás profetas escuchen y juzguen la palabra. Acuérdense en que la palabra profética tiene que ser juzgada. Cada iglesia tiene su propia forma de recibir, trasladar y ministrar la palabra profética congregacional. La profecía falsa es la que no viene de Dios. La profecía pobre es la que ha sido recibida de Dios en parte y el profeta la contamina por sus emociones, que quizás esté enfermo del alma y la contamina. Y la profecía verdadera es la que procede directamente de Dios. La profecía se juzga y debe estar de acuerdo a la Biblia, a la palabra escrita. Hay que discernirla y viene para edificación, consolación y exhortación. Luego hay que conducir al pueblo a reaccionar en la dirección que la palabra profética marca. El mismo Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad, el mismo Espíritu Santo nos dará la palabra correcta. Así es de que, iglesia, les bendigo en esta noche. Muchas bendiciones, les saludo. Declaro que estos tiempos, aunque son cortos, el Espíritu de Dios está hablándonos. Aunque son cortos estos tiempos que estamos pasando, de media horita nada más, pero que declaro que son suficientes para que el Espíritu de Dios hable a tu vida, hable a tu corazón, te forme, te direccione, te alinee, porque necesitamos ser alineados en el Espíritu de Dios. Que sea el mismo Espíritu Santo que nos lleve a toda verdad. Así que, iglesia, los bendigo con toda bendición de lo alto.